yo quiero hablar sobre algo. Dios me ayude, porque no preparé nada y lo hice a propósito. Hay veces, mi hermano, que hay que moverse en fe. Y como el tema de esta noche tiene que ver con dejarse guiar por el Espíritu y por la fe, en vez de guiarnos por nuestras propias capacidades, pues vamos a ponerlo en práctica, sin preparar nada, sin haber pensado nada. Como el Señor le dijo a los discípulos, llegará un momento bien difícil, la iglesia será perseguida, vosotros seréis perseguidos, entregados a concilios y sinagogas, y en ellas seréis azotados. Y os presentarán delante de reyes y presidentes. Pero no pienses ni premedites lo que vas a decir, porque el Espíritu mismo os dará la palabra, porque es Él el que habla a través de vosotros. Pero fíjate bien cómo dice, para que sea el Espíritu el que hable a través de nosotros, no puede ser algo premeditado ni pensado anteriormente por nuestra cabecita. Tiene que ser, anda Jehová, por el Espíritu, que sea esa voz que venga, que sea esa presencia que venga, que sea esa iluminación, ese sentir que te inspire y fluya a través de nuestra boca y sean palabras verdaderamente del Espíritu Santo. Pero si nos sentamos a una mesa a premeditar todo lo que vamos a decir y cómo lo vamos a hacer, esa es nuestra mente hablando, ese es el mundo hablando, ese es el intelecto humano hablando, no es el Espíritu Santo. Y en esta noche yo quiero hablar bajo el tema guiados por el Espíritu en fe. Guiados por el Espíritu en fe. Lo que requiere fe es ser guiado por el Espíritu. No hay manera de ser guiados por el Espíritu con duda, sin fe. No hay forma. Nosotros sufrimos, mi hermano, como creyentes que vamos en un crecimiento espiritual, sufrimos de no entender la grandeza, la longitud, la anchura y la profundidad y la altura de los caminos de Dios. Y eso incluye la guianza del Espíritu. La iglesia está tan carente de entender cuán grande y poderoso es el verdadero evangelio de Jesucristo, que a veces pensamos que estamos andando conforme al Espíritu y manifestándonos en el Espíritu. Lo pensamos, vive Dios. Lo pensamos, lo creemos, nos parece, vive Dios. Nos parece que estamos viviendo en el Espíritu y dejándonos guiar por el Espíritu, pero la realidad del asunto es, mi hermano, que nosotros estamos mezclando muchas veces nuestros pensamientos con las cosas de Dios. Si conociéramos lo grande que es el verdadero evangelio, lo grande que es el poder de Dios y lo grande que es la fe, ay, 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 y lo que podemos lograr a través de esa fe, y verdaderamente lo creyéramos en nuestro corazón y lo confesáramos con nuestra boca, viéramos lo mismo que Dios vio en Génesis. Dios no hacía nada con estrategias ni conocimientos humanos de ninguna clase. Todo era por la palabra. Él lo decía y pan, ahí estaba. Eso es fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso lo dice Romanos 14. Déjame tratar de traer como una introducción para que entiendas de qué es lo que voy a hablar. Lo que nosotros queremos tocar en esta noche para refrescar nuestro espíritu, para ayudar a nuestro espíritu a andar en el Señor, es que nosotros, hermanos, estamos acondicionados por este mundo, estamos acostumbrados y enseñados por el mundo a movernos utilizando el intelecto, utilizando lo que pensamos, lo que sabemos, lo que hemos estudiado, lo que hemos conocido, lo que dice el científico, lo que dice el doctor, lo que dice el maestro de la escuela. Acumulamos toda esa información, y en este mundo el que más información tiene y más intelecto cabezudo tiene,
parecen ser los que mejor se desenvuelven en el mundo y mejor le va y más prosperan. Nosotros hemos sido contaminados con esa forma de ser y esa forma es la forma del mundo. Dios no trabaja con intelecto de hombre, la fe no trabaja con el mucho estudiar, la fe no trabaja con el mucho saber de la falsamente llamada ciencia, que es una ciencia terrenal. Hay una sabiduría, mi hermano, que nosotros hemos adquirido simplemente por estar en la tierra. Ese tipo de conocimiento y sabiduría, que es intelectual e humano, impide que nosotros nos movamos libremente en el Espíritu. No somos guiados por el Espíritu a plenitud, porque tenemos la cabeza llena de tanta información, de tanto conocimiento, y cuando sentimos algo que es la guianza del Espíritu, algo que Él te deja sentir, o quién sabe te lo habla, tú lo puedes escuchar audible, lo puedes escuchar en el corazón, lo puedes escuchar en el oído del Espíritu, lo puedes escuchar a través de un sueño, lo puedes escuchar a través de una visión. Esa voz del Espíritu puede venir de diferentes maneras para guiarnos. Pero cuando esa voz viene, si nosotros ya tenemos algo en la mente, algún conocimiento acerca de lo que el Espíritu nos está hablando, cuando el Espíritu nos hable, vamos a buscar en la computadora del cerebro la información que tenemos y la vamos a comparar con la voz. Anda, Dios de gloria, eso es pecado. Yo sé que suena fuerte, mi hermano, pero lo hacemos casi, es como automático, porque estamos en este cuerpo de muerte. Este cuerpo es terrenal, este cuerpo es de abajo. Entonces este mismo cuerpo nos habla, este cuerpo nos pide, tiene deseos, este cuerpo anhela cosas que son contra el Espíritu. O sea, el Espíritu te habla una cosa y el cuerpo te pide otra. Ay, ay, ay. Ese es el hombre carnal. Entonces, nosotros no nos podemos dejar guiar en absolutamente nada por esa carne, por ese hombre natural, que la Biblia lo llama en la versión antigua el hombre animal. ¿Por qué es animal? Porque es igual que un animal. ¿Qué es lo que hace un animal? Los animales, las bestias, los caballos, las yeguas, los toros y todas esas otras cosas, ellos se dejan guiar por el deseo carnal. Cuando le da hambre, el león va y mata para comer, para satisfacer el deseo de su carne. La carne le dio hambre, deseó comida, y si él tiene que matar a alguien, lo mata y se lo come, sin pensar. Eso es animal. Y hay hombres que son así, lo que la carne le pide, sienten fornicar, se vuelven locos, van a buscar mujeres. Sienten adquirir millones de dólares, hacen lo que sea por adquirir el dinero, se venden. A raíz de todo mal es amor al dinero. Cualquier cosa que sientan en la carne, ese es su Dios, que solo piensan en lo terrenal, porque su Dios es su vientre, desean. Dios quiere matar a ese hombre. Cristo vino a matar a ese hombre. Cristo mató a ese hombre en el madero del Calvario. Y se supone que nosotros seamos una nueva criatura en Cristo, que estamos juntamente con Él crucificado, muertos con Él. Viejo hombre se fue para el infierno. Nueva criatura está aquí andando con Cristo, guiado por su Espíritu, por el Espíritu de Cristo. Por eso es que Pablo dice en los Romanos, en el capítulo 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios, búscalo bien, capítulo 8, versículo 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Los tales, los que son guiados por el Espíritu de Dios, no por la carne, no por el hombre natural, no por el hombre carnal, no por el viejo hombre, no por el intelecto, no por la ciencia de los humanos, no por el conocimiento del doctor, no por el conocimiento de la universidad, no por el conocimiento de nada, ni de nadie, ni de mundo, ni de diablo, ni de infierno, solamente el conocimiento de Jesucristo. Ese es el conocimiento que nos hace libre y nos hace vivir una vida libre
en el Espíritu. Y cuando somos libres en el Espíritu, podemos ser guiados fácilmente por el Espíritu, a plenitud. Pero nosotros, cuando no hemos entrado en esa plenitud, en la gran mayoría de nuestra vida estamos utilizando simplemente la mente humana y apoyándonos de eso, en vez de apoyarnos de Dios. Hay creyentes, mi hermano, cristianos que no consultan a Dios para nada. Mire, mi hermano, en el trabajo, usted no puede descifrar algo, órale a Dios. Espíritu, guíame, ¿cómo hago esto? Yo no sé hacer esto, soy muy bruto. Señor, tengo un problema. Todo debe de ser presentado a Él para que Él nos guíe, pero nosotros, en vez de consultar a Dios, consultamos la biblioteca cerebral que tenemos acá arriba en este cocote para buscar la información, y cuando encontramos información la aplicamos al problema y resolvemos todo sin Dios. Todo lo que se hace sin fe es pecado. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si tú haces algo sin Dios, ¿podrás hacerlo con fe? Imposible. Todo lo que se hace con Dios es que se hace con fe, porque todo trabaja a través de la fe, si es con Dios. Pero las cosas del mundo tú no necesitas fe, no necesitamos fe. La gente en el mundo se guían a base de su aprendizaje, de su intelecto, de saber, de conocer. Y ellos utilizan eso como un poder. Inclusive le dicen a los niños, la educación es poder. Aquí en los Estados Unidos tienen ese dicho, education is power. Intelecto es poder. Entonces la gente le dan el poder a la información, a la ciencia, al conocimiento de las cosas aquí en la tierra, cuando la Biblia dice que el poder es Cristo. Cristo es sabiduría y poder de Dios. Eso lo dice en 1 Corintios. Mire, mi hermano, entonces nosotros no nos hemos dado de cuenta que muchas veces estamos andando como los mundanos. Pensamos como ellos, desciframos problemas como ellos, resolvemos problemas como ellos, andamos como ellos, ponemos más fe en las palabras de un doctor que en las palabras de la Biblia. Ay, ay, ay. Cristo nos dijo que Él llevó todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados, pero después cuando vamos al doctor, el doctor nos dice, tienes una llaga incurable. Cristo dijo, por mis llagas fuiste curado, y el doctor te dice, tienes una llaga incurable, en 6 meses te vas a morir. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Bueno, vamos a preparar la muerte. Vamos a comprar el cajón, vamos a hacer el hoyo, porque ya mismo me voy. Le creemos más a las palabras de los hombres. Y lo mismo sucede con nosotros mismos. Y aquí es que me quiero centrar. 8:18 de la noche, viernes 25 de septiembre, palabra profética está en vivo y a todo color. Nos puedes ver por video ahora mismo a través de unored.com. Entonces, volviendo, no solamente el problema está en creerle las palabras a otro hombre, a un libro, a una universidad, todo este conocimiento que es de aquí abajo, que se manufacturó acá abajo en la tierra. Pero también está, que es donde me quiero centrar, en nosotros. Ahí es que me quiero centrar. Porque nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. A Dios no le importa lo que dice el doctor ni el maestro de la universidad. A Él no le importa. A Él le importa lo que nosotros vamos a creer. Y cómo nosotros nos vamos a comportar y cómo vamos a andar en Él. Eso es lo que Él está mirando. Y eso es lo que Él va a juzgar. Nosotros, en vez de estar señalando al doctor y al maestro universitario en esta noche, vamos a señalarlo nosotros mismos. ¿Cómo nosotros estamos andando? ¿Estamos andando guiados por el Espíritu o estamos andando guiados por nuestro intelecto? Ahí es donde está el problema. Tenemos que nosotros esforzarnos en fe para andar como Jesucristo anduvo. Jesús anduvo a base de las palabras de Dios, a base de la guianza del Espíritu. Jesús no hacía nada de sí mismo. Él hacía lo que veía del Padre y Él hablaba lo que escuchaba del Padre. Mire eso bien. Él no hacía
lo que él pensaba que estaba bien hacer, ni hablaba lo que él había aprendido. Él hablaba lo que escuchaba de su padre y hacía lo que el padre le mostraba que hiciera. Nosotros tenemos a Jesucristo como el ejemplo primordial. Él es las primicias de entre los muertos. Él nos enseñó el camino, cómo andar. Nosotros tenemos que empezar a andar como Él anduvo, hablar como Él hablaba, actuar como Él actuó, hacer y manifestarnos como Él se manifestó. ¿Cómo era que Él se manifestó? No a base de intelecto propio, sino a base de la guianza del Espíritu. Nosotros muchas veces, mi hermano, hablamos de que somos guiados por el Espíritu, pero en realidad, ¿alguna vez te has sentado a meditar sobre qué en realidad es eso en tu vida? ¿Cómo eres tú guiado por el Espíritu? ¿En qué forma? ¿Cuándo es que el Espíritu te está guiando a ti? El Espíritu nos puede guiar de diversas maneras, mi hermano. Nos puede dar sueños nocturnos, nos puede dar visiones, nos puede dar palabra de ciencia, nos puede dar palabra de sabiduría, nos puede dar una profecía a través de otra persona, nos puede hablar a través de la misma palabra en nuestra lectura y meditación. Nos puede, mi hermano, poner un sentir. Ay, ahí es que yo me quiero centrar en esta hora. Un sentir, un feeling. Hay algo que Él nos hace sentir. Y muchas veces lo ignoramos. Ahí es donde estamos fracasados, mi hermano. Ignoramos lo que Él nos hace sentir, como me pasó a mí una vez que un muchacho, amigo mío, en el Señor, me contó un sueño que él tuvo, donde Dios le mostró a él que el Señor me quería guiar a mí, pero yo no me dejaba. Ay. Cuando él me dijo eso, mi hermano, en ese sueño, yo me quería, trágame tierra. Hay maneras que el Señor nos quiere guiar y a veces la manera que Él nos quiere guiar son de maneras bien sencillas, señales pequeñas y no nos damos de cuenta. Porque estamos tan acostumbrados a analizar todo. Queremos analizar todas las cosas en vez de simplemente dejarnos guiar por lo que sentimos, lo que el Señor nos deja sentir. Déjame decirte una cosa. El que está en Cristo Jesús, que es nueva criatura, que está en Él, que tiene sus sentidos espirituales ejercitados, tiene que aprender a confiar en lo que siente. Porque tú no eres carnal. Tú eres una nueva criatura que andas en el Espíritu. Tenemos que entrar en una fe de que a nosotros el que nos va a guiar es el Espíritu. Y vamos a saber bien fácil que es el Espíritu, porque Él no te va a guiar a hacer nada que sea contrario a la palabra. Y tú vas a saber bien fácil cuando es la carne, porque ella te va a ir a llevar o a guiar o a pedirte algo que es contrario a la palabra, contrario al Espíritu. Porque el Espíritu y la carne, mira, contra sí todo el tiempo. Ellos pelean. Se oponen uno contra el otro. Entonces nosotros, cuando entramos en Cristo, somos un espíritu con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso le dijo Pablo a los Corintios. Somos un espíritu con Él. Ese espíritu da testimonio a nosotros, o sea, nos habla, nos deja sentir, nos confirma, nos muestra, nos da señales cada rato. Pero cuando nosotros no tenemos esa fe, dudamos todo lo que sentimos. Dudamos lo que viene a nuestro corazón. Por supuesto, esto es para el que está en el Espíritu. Hay que estar en el Espíritu, hay que estar en Él, hay que andar en Él, hay que ser guiado por Él. Entonces todo lo que tú sientes, tú lo examinas por la palabra, y si no es contrario a la palabra, hay que ejercer la fe. Tú tienes que tener fe de que eso es de Dios. Eso hay que hay que entrar en esa fe. Hay que renovar el espíritu de nuestra mente. No nos podemos conformar a la forma que opera la gente en este presente siglo. Romanos 12. Sino, hay que renovar el espíritu de nuestra mente para nosotros obrar y andar como el Espíritu quiere que andemos y obremos. Es totalmente diferente al mundo, mi hermano. Las cosas de Dios
y la manera que Él quiere que sus hijos anden es, los hijos de Dios van a andar como el Hijo de Dios anduvo, en el Espíritu. Por eso es que Dios no nos quiere andando como el mundo, y muchas personas piensan que eso es solamente en cuestión de pecados y maneras de vestir y cosas así. Pero déjame decirte, mi hermano, Dios no quiere que tú pienses de la misma forma que el mundo. Dios no quiere que nosotros arreglemos nuestros problemas de la forma que el mundo los arregla. Cuando el mundo le pasa algo, ellos lo primero que van a consultar es al abogado. La Biblia nos dice, consulta a tu abogado que está en los cielos. Alaba. Cuando el mundo está enfermo, el primero que va a consultar es al doctor. La Biblia nos manda a nosotros, el Espíritu nos manda a nosotros y nos guía a nosotros a consultar al doctor de los doctores que viene del cielo, al que ya nos sanó, al que llevó nuestras enfermedades. Entonces ahí tú puedes ver la diferencia de cómo el mundo se mueve y cómo nosotros nos movemos, los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no pueden ser guiados por el Espíritu, ellos son guiados por la carne, y la carne los guía a utilizar su intelecto humano, a apoyarse del intelecto de los hombres, de la maestría de los hombres, de las capacidades de los hombres, porque ellos son guiados por la carne, y la carne eso es lo que conoce, no conoce nada del Espíritu. Pero los que son de Dios, los que son hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, no se dejan guiar de esa misma forma. Se dejan guiar por la forma de Jesucristo, de la misma manera que Jesús anduvo, así somos nosotros. Hubo un rey en el Antiguo Testamento que dice la Biblia que estuvo enfermo y no consultó a Dios en su enfermedad, sino que se apoyó de los doctores. Y dice la Biblia que ese hombre murió de la enfermedad con la cual se había enfermado. Pero fíjate que la Biblia no tiene ninguna palabra vana. La manera que dice la Biblia eso, tú te das de cuenta que a Dios no le agradó. Dios no estaba happy. Dios no estaba contento con ese rey. El rey no consultó a Dios el sanador, sino que consultó a los dioses de la tierra. Sí, mi hermano, porque eso es lo que son los doctores en la tierra. Todo el mundo los tiene como si fueran dioses. La gente los respeta como si fueran dioses. ¿Cómo yo sé? Porque cualquier palabra que sale de la boca de un doctor, todo el mundo lo cree. Y los cristianos de hoy en día tienen que despertar de ese pecado, despertar de esa malicia, porque eso ofende a Jesucristo. Nosotros no estamos aquí para respetar más las palabras de un hombre que las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y nosotros acá abajo estamos cogiendo la manía y la malicia de hablar las mismas palabras que hablan los doctores terrenales. Y la gran mayoría de los doctores terrenales lo único que te pueden hablar es lo que aprendieron en un libro. Y lo único que te pueden enseñar a ti es que tú estás enfermo y necesitas una pastilla, y necesitas una operación, y necesitas esto, y si no lo haces te vas a morir. Así es que ellos hablan. Eso no son palabras de Dios. Eso es sabiduría humana, terrenal, que la Biblia lo dice en Santiago, es diabólica. Es así que tú no la querías escuchar. Hermano, pero ¿cómo va a ser lo que un doctor dice diabólico? Ellos lo que te están dando es un consejo. Cualquier consejo que es contrario al consejo de Dios, ¿de dónde tú crees que viene? Cualquier palabra que contradice la palabra de Dios, ¿de dónde tú crees que viene? ¿De dónde procede? Eso es del diablo. Si la Biblia a mí me dice que mi sanador es Cristo y un doctor a mí me dice que yo no me voy a sanar, esas palabras son del diablo. Anda, Jehová Dios de gloria, aumenta nuestra fe. Nosotros tenemos que volver a entrar en la guianza del Espíritu en fe. Porque ¿por qué le pongo en fe a ese tema? Guiados por el Espíritu en fe. Porque el Espíritu nos quiere guiar. Él está ahí para guiarnos. Os enviaré al Paracleto, al ayudador,
al que te lleva de la mano, al que te consuela, al que te va a enseñar todas las cosas. Te lo voy a enviar. Hazle caso. Él es tu ayudador. Jesucristo era el consolador que estuvo con los discípulos. Y en muchas ocasiones ese consolador los trataba de guiar. Y ellos a veces hacían cosas diferentes. Y Jesucristo decía, ¿hasta cuándo os he de soportar? Porque ellos no se estaban dejando guiar. No los estaban escuchando, no estaban poniendo la atención. No estaban confiando totalmente en sus palabras. Y muchos cristianos hoy en día le está pasando eso mismo. Y tenemos que salir de ahí. Si queremos victoria en el Señor, si queremos victoria sobre la carne, sobre el mundo, los problemas, si queremos victoria sobre las mentiras que nos tira el diablo para deprimirnos, para ponernos abajo, para decirnos que no servimos para nada, para decir que la iglesia no sirve, que ya no vale la pena congregarse ni alabar a Dios, no vale la pena predicar, no vale la pena orar, no vale la pena decirle nada a nadie, embuste del diablo. La palabra continúa teniendo el mismo poder de ayer, hoy y para siempre, porque en ella no hay sombra de variación. El problema es que para que esto sea efectivo, tenemos que aplicarlo guiados por el Espíritu en fe, creyendo. Por eso es que hay que ponerle en fe, porque hay que creerle a esa guianza del Espíritu. Hay que creerle al Espíritu cuando nos trata de guiar, y me quiero enfocar en la guianza que Él nos da a través de lo que sentimos, porque eso es bien fácil de ser ignorado. Es mucho más fácil escuchar la voz del Espíritu y ser guiado por el Espíritu cuando Él te habla audiblemente y tú, oh, wow, Dios me habló. Eso es fácil. Pero Dios casi no le habla a casi nadie así. Son pocas las personas y pocos los momentos en que Dios le habla de esa manera a las personas. Allá a Aarón y a María, la profetisa, hermana de Moisés, Dios los reprendió por estar murmurando contra Moisés y les dijo a ellos, a ustedes yo le hablo por sueño, a los profetas yo le hablo por sueño, pero a mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara, como un hombre a otro hombre. Ay, ay, ay. Moisés tenía una comunicación con Dios súper maravillosa, especial, pero eso no lo tenía más nadie. Pero para Moisés llegar ahí, primero tuvo que dejarse guiar en lo poco. En las cosas sencillas, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo mismo con nosotros y estamos fallando en algo bien básico. ¿Cuál es? Tener fe de que somos de Dios y que lo que sentimos es la guianza del Espíritu. Estamos fracasando en eso. Y esto es tan importante entenderlo. ¿Por qué es que no nos dejamos guiar por lo que sentimos? Porque nosotros queremos evidencias antes de tomar una decisión. Pero el problema es que esa es la forma que nosotros nos dirigíamos cuando estábamos en el mundo. Esa es la manera que andan los gentiles, que tienen el entendimiento entenebrecido, que no conocen la guianza del Espíritu. Cuando estamos en Cristo, no es cuestión de analizar, premeditar y pensar y descifrar a base de intelecto humano y de información y después tomar una decisión. No. Esa información es Egipto. Esa información es el mundo. Esa información está para ayudar a los que no tienen fe. Ellos se tienen que mover de esa manera porque ellos no tienen fe ni tienen guianza del Espíritu Santo porque no tienen el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que el mundo no lo puede recibir. El mundo, como no puede recibir el Espíritu Santo, no puede ser guiado por el Espíritu Santo y por consecuencia tiene que buscar otra alternativa de cómo moverse. ¿Cómo se va a mover? Por la sabiduría humana, por ese espíritu humano, por las palabras humanas, terrenales. Ellos se guían por eso. Pero el Hijo de Dios ¿se debe de mover así? No. Entonces, cuando queremos entrar en una guianza del Espíritu, todo comienza
por creer, entender y estar seguro. Yo soy de Cristo, yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. Mira que Pablo le dice a los romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Y cómo tú sabes que tú tienes el Espíritu Santo? Pues él mismo ahí mismo lo dice en el versículo 14, los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son los hijos de Dios. Cuando nosotros, el Espíritu Santo nos visita y nos quiere guiar y nos alumbra el entendimiento y nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo movernos, cómo no movernos, cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir, qué no decir, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Todo eso es guiados por el Espíritu. Los tales son los hijos de Dios. El mundo no tiene eso, el doctor no tiene eso, el científico no tiene eso, la biblioteca no tiene eso, la universidad no tiene eso. Solamente lo tienen aquellos que han recibido la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Solamente los que han sido adoptados por el Espíritu para ser hijos de Dios, por el cual clamamos Abba, Padre. Mira qué cosa más especial. Entonces tenemos que creer eso para poder salir de esta malicia, de estar mezclando la voz de Dios con la voz humana, con el intelecto, con lo que tenemos en la cabeza. Mire, mi hermano, nadie, absolutamente nadie que Dios ha utilizado de una manera poderosísima sobre la faz de la tierra se ha dejado guiar por el intelecto humano. Todos han sido personas que aprendieron a ser guiados por el Espíritu Santo de una forma plena. Nadie que quiere ser usado por Dios de una manera maravillosa puede dejarse guiar por su intelecto, por sus fuerzas humanas, por sus propios dones, por sus talentos, por sus capacidades, por su intelecto, por su cabeza. No. Esas personas nunca van a entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es su poder, su manifestación, su gloria, sus sanidades, resucitar muertos. Ese es el reino de Dios, donde Dios gobierna, donde Dios opera. Para entrar ahí hay que nacer de nuevo, hay que ser una nueva criatura, hay que entrar y andar en el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados por ese Espíritu, vemos gloria, vemos poder, vemos sanidades, vemos la manifestación, vemos el respaldo. Solamente cuando andamos en ese Espíritu. Pero si no le hacemos caso al Espíritu y nos queremos ir con la cabeza, no vamos a ver ningún respaldo de Dios. ¿Por qué los apóstoles vieron tanta gloria? Porque eran hombres dirigidos por lo que el Espíritu les decía que hiciesen. Ellos buscaban, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer hoy? Ellos oraban todas las noches en vigilia buscando revelación, buscando guianza, buscando palabra, buscando visión, buscando instrucciones del Espíritu para después el próximo día ponerlas por obra. Anda, buscando palabra de Dios para el próximo día predicarlas al pueblo, buscando dirección de Dios para el próximo día ministrarlas a las personas que el Espíritu les indicaba. Ellos buscaban esa dirección y las ponía por obra. Y cuando la ponían por obra, el mismo Espíritu que les habló, como estaba contentos con ellos, les confirmaba con manifestaciones que, wow, me agrada lo que tú estás haciendo, porque eso fue lo que yo te dije que tú hicieses, y eso es lo que me agrada la obediencia más que los sacrificios. Y muchos de nosotros, mi hermano, oramos, ayunamos, leemos Biblia, nos congregamos, hacemos buenas obras, pero cuando el Espíritu nos trata de dirigir, no somos fieles. Y como no somos fieles a esa dirección, no vamos a ver el respaldo del Espíritu en nuestra vida. Si el Espíritu te manda a levantarte en tu iglesia y profetizar algo que a la gente no le va a gustar, tú tienes que levantarte y profetizarlo tal como el Espíritu te lo da. Si quieres ver el respaldo del Espíritu en tu vida. Pero si tú te pasas orando, ayunando, leyendo Biblia y metiéndote con Dios, y cuando el Espíritu te manda a reprender, tú no reprendes, en vano te sacrificas. Porque la obediencia es más que todos los sacrificios. Y la desobediencia a la voz del Espíritu, mi hermano, eso es como rebeldía. Y la rebeldía es como la hechicería. Así de grande es ese pecado.
Mire, mi hermano, esto es tan sencillo que a uno lo pasa por alto. 8:40 de la noche, 25 de septiembre de 2015, palabra profética en vivo. Estamos por video a través de unored.com. Esperamos que te estés gozando con esta palabra. Esto es para ayudarnos a crecer, mi hermano. Ayudarnos a caminar en Cristo. Esto de dejarnos guiar por lo que sentimos. Como dije ahorita, esto primero comienza con que tú tengas una seguridad de quién tú eres en Cristo, que tú estás en Cristo y Cristo está en ti, que tú eres de Dios, que tú eres hijo de Dios. Tú tienes que, mira, coger todas las diabluras, mentiras del diablo que te acusan y que te dicen que tú no tienes el Espíritu Santo y todo es botarlo para la basura, mandarlo para el mismo infierno. Creerle a Cristo. Si Él te llamó, Él lo hará. Si Él te llamó, las promesas de Él son para ti. Tú quédate ahí, no te dejes guiar por lo que ves. Quédate en la palabra. Si Él te llamó, tú eres de Él. Eso es lo primero, esa fe de que somos de Él. Para que cuando sintamos algo, creamos que eso viene de Él. A veces lo que sentimos parece ser tan sencillo y a veces no tiene ni sentido. Y sentimos hacer algo y no lo hacemos porque cuando lo examinamos en la cabeza no nos tiene sentido. Nos estamos otra vez moviendo como los gentiles. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente para andar como Él anduvo, no como los gentiles andan. Cuando sentimos algo, ese no es el momento de analizarlo con la información que aprendiste en un libro, ni con la información que te han dado tus amigos, ni con los consejos de gente carnal. Si vas a coger consejos, busca gente en el espíritu. Cuando sentimos algo es el momento de creer. Aunque no entendamos lo que es, cómo opera, qué es lo que va a pasar, tenemos que ser como los profetas del Antiguo Testamento, que dice la Biblia, testimonio de ellos, que profetizaron sobre cosas que ellos mismos no entendían. Eso coge fe. Profetizar cosas que para ellos a lo mejor iba hasta en contra de lo que le enseñaron en la iglesia. Pero ellos lo profetizaron como quieran, sin entender. Y después que lo profetizaron, se murieron sin nunca llegar a haber entendido qué fue lo que yo dije, Dios mío. Esa gente andaban guiados por el Espíritu. El Espíritu les dijo, di esto. Y ellos lo dijeron. Pero si ellos se hubiesen parado a decir, espérate, pero es que eso nunca lo han enseñado en la iglesia. Espérate, pero es que eso yo no me acuerdo haber leído en la Biblia. Si ellos se ponen a pensar así, no lo profetizan y desobedecen la voz del Espíritu. Lo contristan. No impidáis ni menospreciéis las profecías. No las menosprecies. Cuando viene una profecía del Espíritu Santo en nuestra vida, no empieces a examinarla con intelecto humano porque las están menospreciando. Eso no es solamente no menospreciar la profecía de otro hermano. Tú puedes menospreciar la profecía que viene a ti de parte del Espíritu para que tú la digas. Anda, ¿podemos hacer eso? Cuando ponemos más valor en las cosas que tenemos en la mente, lo que nosotros entendemos, le ponemos más valor y más significado a eso, antes que lo que el Espíritu nos habló. Ay, ay, ay. Eso me pasó a mí una vez en una iglesia, mi hermano. Yo jovencito en el Señor, estoy orando, no había nadie en la iglesia. Estoy orando en la primera banca y cuando estoy orando ahí, levanté la cabeza y cuando levanto la cabeza veo una muchacha que entra por la parte de atrás de la iglesia. Y el Espíritu Santo me dio una palabra, me reveló algo de ella. Y yo bajé la cabeza y me asusté. Y yo decía, no puede ser. ¿Cómo? Era malo lo que me dijo el Espíritu de ella. Y yo decía en mi mente, no puede ser. Porque esa es la muchacha que más habla lengua. Esa muchacha profetiza. Y esa muchacha cuando la toca el Espíritu Santo, mi hermano corre que casi parece que está volando por el aire. Y en mi mente me decía, es imposible que una muchacha que habla lenguas de esa manera y profetiza de esa manera, que yo le diga esto y sea verdad. Menosprecié lo que el Espíritu Santo me dijo, Dios tenga misericordia de mí. Me pasó 2 veces el mismo día con la misma muchacha. 2 veces, mi hermano, y no se lo dije a la muchacha. ¿Y qué sucedió? Un desastre. Lo que el Espíritu me dijo, eso mismo le pasó.
Y después yo me sentía como que era culpa mía. Y mi hermano, yo me sentía malísimo. Yo cargué con eso por años. Tenemos que creer lo que la voz del Espíritu nos dice. Pero ¿por qué uno duda? ¿Por qué uno duda? Es falta de fe. Hay que ser guiado por el Espíritu en fe. Hay que creer. Por eso es que la Biblia dice que el que tenga don de profecía, profetice conforme a la medida de fe que le ha sido dada. Mientras más fe tú ejerces en la profecía, más poderosa, más candente, más exacta. Pero si tú das la profecía con duda, con miedo y qué sé yo, pues le quitaste poder. No tiene el mismo efecto. Créemelo. Eso es Biblia. Te voy a dar un ejemplo de lo sencillo que puede ser la guianza del Espíritu y lo importante que es. Yo estaba mirando en la bañera del baño de mi casa. Alrededor de las esquinas se ponen como una pega, una goma en las esquinas para que el agua no se filtre y se meta en las paredes, porque si se mete en las paredes, se pudre la madera que está allá adentro. ¿Ok? Yo me acuerdo que muchos años atrás, antes que yo supiera tal cosa, que el agua se puede filtrar y eso tiene un propósito, esa pega tiene un propósito muy importante, eso tiene que estar ahí, si eso no está ahí la casa se puede pudrir. Antes que yo entendiera todo eso, yo me acuerdo que yo decía, wow, cuando eso se pone viejo en una casa y empieza a ponerse negro, esa pega se empieza a poner negra, uno lo siente, que eso hay que limpiarlo y poner pega nueva. Uno lo siente. Aunque tú no entiendas la importancia de esa pega, tú sientes que, wow, esta pega negra hay que sacarla de aquí. Esto se ve feo, se ve mal. Cada vez que uno lo mira, le da una impresión y uno siente que eso hay que cambiarlo. Si tú te dejas guiar por ese sentir, tú salvas esa casa. Aunque tú no sepas que eso está ahí con un propósito bien importante, que eso evita que el agua pudra la casa, aunque tú no tengas todo ese intelecto, toda esa información, si tú simplemente te dejas guiar por lo que sentiste, que cada vez que ibas al baño tú veías esa pega poniéndose negra y deteriorándose y rompiéndose, si tú te dejas y sentías que hay que cambiarla y tú vienes y obedeces ese sentir, tú estás en efecto, sin saberlo, salvando esa casa. O sea, tú sin saber algo, hiciste lo correcto. Así a veces es la guianza del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos todo. Nosotros no entendemos todo. Y qué buena noticia es saber que no tenemos que saberlo todo, ni tenemos que entenderlo todo, si simplemente nos dejamos guiar por lo que el Espíritu Santo nos deja sentir. Cada vez que el Espíritu Santo nos deja sentir algo, uno va y lo obedece, lo hace, lo dice. Me acuerdo en una ocasión que yo iba, había un evangelista que vino de otro país, de Puerto Rico, vino acá a Orlando, Florida. Y me tocó a mí darle transportación. Yo lo llevaba en mi carro. Sucedió una necesidad en un hogar, lo fui a llevar allá, él fue a ministrar. Y cuando veníamos de regreso, yo tomé otra ruta, diferente a la que yo había tomado para llegar por primera vez. Y una de las personas que estaba con nosotros me preguntó, ¿pero por qué tú te vas por acá? Por acá es más largo. Tú hubieses ido por el mismo lugar que viniste. Y yo respondí, yo sentí irme por acá. Y aquel evangelista por poco brinca hablando lenguas y se volvió loco y me dijo, eso es lo que hay que hacer. Y cuando yo vi la reacción tan poderosa en él, porque yo simplemente dije, yo hice lo que sentí, me di de cuenta que ese evangelista sabía que había un secreto en dejarse guiar por lo que uno siente. 8:49. 25 de septiembre de 2015, palabra profética en vivo. Hablando sobre el tema, guiados por el Espíritu en fe. Y estamos enfocándonos en la guianza del Espíritu que viene a través de un sentir, algo que uno siente. Porque eso es bien fácil de ignorarlo.
Pero déjame decirte, mi hermano, es una de las formas más básicas que el Espíritu nos trata de guiar, porque Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. El querer es como un deseo. Tú sientes un deseo. Y a menos que tú tengas fe de que tú eres un hijo de Dios y que ese deseo viene de Dios, puede que tú lo resistas. Puede que tú resistas ese sentir. Puede que el Señor te esté haciendo sentir mudarte a un lugar, vamos a decir, o cambiar de iglesia. O puede que el Señor te esté dejando sentir que hay algo raro en una persona, que te tienes que alejar de esa persona. O puede que el Señor te deje sentir que te tienes que acercar a una persona y hablarle porque hay alguna necesidad. Esos son todos sentir, cosas que uno siente. Es el deseo del Espíritu dejándose sentir en nuestro espíritu. Él es el Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu de algo. Lo que pasa es que da testimonio a base de un sentir. Y ese sentir, si uno lo sigue y lo obedece en fe, uno encuentra que vino de Dios. Y cuando uno lo obedece el sentir, uno ve el fruto de Dios. Y hay veces que uno siente acercarse a una persona. Me acuerdo una vez que yo estaba volviéndome loco, mi hermano. Dentro de mí había casi, yo diría que era casi como una desesperación. Yo tenía que encontrar a un hermano. Y ese día yo me pasé yendo a la casa de ese hermano varias veces durante el día. Guiaba a la casa de él, no estaba. Volvía y me iba. Volvía otra vez y iba. Y mi hermano, yo estuve así todo el día, una desesperación que lo tenía que encontrar a él. Y cuando finalmente yo encuentro a ese hombre, mi hermano, ay, ya por la tarde. Y yo le digo a él, muchacho, a mí Dios me tiene loco que yo tenía que encontrarte. Tengo que hablar contigo. Yo no sé lo que es. Yo no sabía de qué tenía que hablarle, yo no sabía cuál era su necesidad, yo ni sabía si era una necesidad, yo no sabía nada, yo lo que estaba era con un sentir de que yo tenía que hablar con este varón. Mi hermano, gracias le doy a Jesucristo, que yo le hice caso a ese sentir, que ese sentir fue tan fuerte que yo no lo pude ignorar, porque cuando finalmente sale a la luz la necesidad que tenía ese hombre y su familia, yo quedé totalmente boquiabierto. Dios me quería usar a mí para salvar a ese hombre, su familia, sus hijos, su esposa, de ser expulsado del lugar donde vivían y tener que vivir en la calle. No tenían dónde vivir y estaban al borde de ser expulsados de ese lugar. Y Dios quería utilizarme a mí para ayudarlos a ellos. Si yo hubiese ignorado ese sentir, quién sabe, un hermano en Cristo con su esposa y sus hijos termina en la calle. Tenemos que volver a entrar en escuchar la voz del Espíritu. Y cuando tiene que ver con esto del sentir, vuelvo al principio, mi hermano. ¿Por qué es que no nos guiamos por el sentir? Porque nosotros queremos tener información, detalles, evidencia antes de movernos. Queremos saber las cosas y entenderlas antes de movernos. El sentir no te explica las cosas. El sentir del Espíritu no te da detalle. El sentir del Espíritu no es simplemente un sentir. Y solamente los que son como un niño se van a dejar guiar por ese sentir. Y el niño es el que entra en el reino de Dios, en la manifestación de Dios, en el poder de Dios, en la mano de Dios. El niño es el que puede entrar. El viejo que es intelectual, que sabe todo, yo sé todo. Esa persona cuando siente algo, si no llega a una conclusión humana, con detalles humanos, con intelecto, ya haciendo llamadas, investigando, leyendo, buscando, si no es a través de esa forma, no le ignora al sentir. Esa persona nunca puede ser usada por Dios. Esa persona siempre va a estar desobedeciendo a Dios. Esa persona siempre va a resistir al Espíritu Santo. Mira que eso es feo. El Espíritu Santo tratando de mover a uno a hacer algo y uno, hasta que yo no sepa qué es lo que está pasando, yo no me muevo.
Dios no brega así. Cristo le dijo a los discípulos allá en Marcos capítulo 13 o 14, si no me equivoco, que al tiempo del fin serían perseguidos, te entregarán a sinagogas y a concilios, os azotarán. Y cuando tengas que hablar, ni lo premedites, ni pienses qué vas a decir. Y de esa manera el Espíritu Santo te dará la palabra en ese mismo instante y Él hablará por vosotros. ¿Quién se mueve de esa forma en el mundo? Cada vez que alguien en el mundo tiene que ir a hablar en público o lo que sea, ellos se preparan lo mejor que pueden. Ellos investigan todo lo que pueden. Porque esa es la forma que opera el mundo. Pero cuando estamos siendo dirigidos por Dios en algo, cuando hay un propósito de Dios en algo, cuando Cristo ya nos dijo, mira, te van a entregar a los concilios y a las sinagogas y te van a azotar. Pero cuando eso suceda, no te preocupes, ni te pongas a premeditar, ni pensar cómo vas a salir de eso, qué vas a hablar. Pues tú obedeces esa palabra, porque estás siendo guiado a una situación que ya el Espíritu te dijo que te iba a llevar. Y en ese momento tú simplemente vas tranquilo y lo que tú sientas hablar, tú lo hablas. Lo que sientas hacer, tú lo haces. Es una situación del Espíritu. Ahí no brega el intelecto. Si Pedro y Juan, cuando fueron entregados a la sinagoga, a los concilios, a los fariseos, a toda esa gente, cuando fueron entregados a los grandes allá en Jerusalén, si ellos se ponen a investigar cómo salir de esto y cómo lo hago y cómo me escapo, en vez de escuchar la voz del Espíritu, hubiesen terminado fritos. El ángel no se hubiese aparecido y no le hubiese abierto la cárcel a Pedro. Dios no hubiese manifestado su Espíritu Santo a través de él, sanando enfermos, levantando cojos, levantando paralíticos, sanando enfermos. La sombra de Pedro no hubiese sanado a nadie si Pedro se hubiese dejado guiar por su intelecto. Pero Pedro se dejó guiar por el sentir que el Espíritu le puso a él. Y cuando nosotros a veces decimos, bueno, pero a veces yo siento algo y no es de Dios, no te preocupes de eso, mi hermano. El Espíritu mismo te va a guiar. Cuando nosotros vayamos a hacer algo que a lo mejor no es la voluntad del Señor, todo lo que tú vas a hacer, primero tú se lo presentas al Señor, tú hablas con el Señor, Señor, estoy pensando hacer esto, dirígeme. Y después de ahí tú tienes que creer que Él te va a dirigir. ¿Cómo va a venir eso? Bueno, pues te traigo el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo en una ocasión había decidido que él iba a predicar allá en Asia. Si no me equivoco, en un lugar. Él iba a ir a predicar. Bueno, pues él se propuso ir allá, pero él mismo testifica que el Espíritu Santo lo impidió. No le dejó predicar. Y él viene y dice, bueno, pues me voy para otro sitio. Y se fue para otro sitio y allá trató de predicar y vuelve el Espíritu Santo y se lo prohíbe, lo para. Ahí tú puedes ver un hombre que estaba sintiendo hacer algo. Él oraba al Señor, Señor, ayúdame en esto, voy a hacer aquello, dirígeme tú. Pero se levantaba y lo iba a hacer, creyendo que el Señor lo va a guiar. ¿Y qué sucedía? Cuando él iba a hacer eso, el Señor lo guiaba. ¿Cómo lo guiaba? Diciéndole, aquí no, vete para allá. Esa es la guianza del Espíritu. O sea que tenemos que entrar como en una fe de que Él nos va a guiar. A veces nos va a guiar sin nosotros pensarlo, a veces después que hacemos una decisión, a veces entre medio, no importa cómo sea, pero tenemos que tener la fe que Él nos va a guiar. No nos va a dejar solo. Él va a enderezar nuestras veredas. Por eso es que dice en Proverbio, encomienda a Dios todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, simplemente creemos que Él nos va a guiar, nos encomendamos a Él, decimos, Señor, tengo este plan, dirígeme, ayúdame, si no es tuyo, cancélalo, y tú crees eso. Y nos lanzamos por ahí. Y hay cosas que, ¿verdad?, son más sensitivas que otras y uno busca más dirección con unas cosas que con otras. Pero todo, mi hermano, entrando en esa fe. Entonces, mientras más nos ejercitamos en creer la guianza, creer el sentir, creer que Dios nos está guiando, mi hermano, mejor y más claro nos habla el Espíritu. Con más confianza, porque Él ya está viendo que nosotros lo escuchamos a Él, le creemos a Él, confiamos en Él, y cuando confiamos en Él, Él confía en nosotros y crece una confianza entre Él y nosotros y venimos a ser más como amigos. Ay, Alía Basaya. Venimos a ser como Abraham, que el Espíritu le dice, sal de ahí para un lugar que te voy a mostrar.
Wow, pero no le dijo dónde es que él iba a ir. Un lugar que te voy a mostrar. ¿Y cómo tú sabes por dónde tú vas, Abraham? Yo no sé, pero el Espíritu me dijo que salga de aquí. Vámonos. Vámonos por ir para abajo. Alabanza a la gloria de Dios. Y en el camino Dios lo guiaba. Y cuando él decidió tomar un camino que a lo mejor no era para donde era, no te apures, que Dios va a venir y lo va a enderezar esa vereda. Te fuiste para donde no es. Ven acá, Él es el pastor. Él tiene su cayado, Él dirige sus ovejas. Y cuando nosotros nos vamos a salir del camino, del redil, de donde debemos de estar, Él saca esa varita. Vente para acá, nena, que para allá no es. Vente para acá, nene, es por aquí. Hay que entrar en esa confianza del Señor. Y hay que deshacernos de esta mentalidad mundana que hemos heredado por estar en esta tierra caída, en este mundo caído. Desde niños nos han enseñado que todo se basa en cuán inteligente tú eres. En los caminos del Señor los inteligentes no saben nada. En los caminos del Señor son los vil y los menospreciados los que Dios usa. Los que se creen ser sabios no saben nada como deben saberlo. Los que saben mucho tienen que coger todo lo que saben y tenerlo por estielco, al estilo de Pablo, al estilo de Jesucristo. Jesucristo sabía medio mundo, mi hermano. Jesucristo tenía un intelecto sano, perfecto. Él se podía dedicar a ser el más intelectual del mundo entero, pero no tenía pecado y el intelecto de él estaba mejor que el de Adán. Pero él puso todo eso por basura y él prefirió la guianza del Espíritu. Pablo dijo, ahora yo estoy crucificado juntamente con Cristo y todo lo que yo aprendí, todos los títulos que yo tenía, que soy hebreo de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, estudiado bajo los pies de Gamaliel, mire mi hermano, todo eso, para la basura. Todo eso era grande para un judío, grandísimo, mi hermano. Eso es como decir, tengo 10 doctorados, estudié en las mejores universidades, los maestros míos eran los más grandes del mundo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y él dijo, eso no sirve. Yo voy a desechar eso para agarrarme de Cristo. Ay, ay, ay. Para ver si lo agarro y no lo suelto. Porque Cristo es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo que el mismo Pablo le dijo a los corintios. O sea, Pablo entendía que para poder uno ser guiado por el Espíritu a plenitud, hay que desechar todo el intelecto humano. Toda la sabiduría humana. No nos podemos apoyar en eso. De eso es que se apoyaban los egipcios. Los egipcios se apoyaban de todo ese intelecto humano de Egipto y las artes mágicas de Egipto y las bibliotecas de Egipto y todo eso. Moisés no utilizó nada de eso cuando se confrontó y enfrentó a los sabios de Egipto. Él utilizó la sabiduría de Jehová, la guianza de Jehová. Él se guió por la palabra de Jehová. La voz de Dios venía a él y decía tal y tal cosa. Moisés no se podía decir, ay Señor, pero cuando yo estaba en Egipto yo estudié en la universidad y allá, mira, me enseñaron tal y tal cosa. Esto no va a funcionar porque ellos allá hacen esto. No. La guianza del Espíritu es lo que nos va a dar la victoria. Igual que se la dio a Moisés, igual que se la dio a Jesús, igual que se la dio a Pablo. Así siempre ha sido en la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta los tiempos de hoy. Los verdaderos hijos de Dios se manifiestan guiados por el Espíritu en fe. Hay que entrar en eso, hay que orarle a Dios por eso. De que nosotros entremos en esa fe gloriosa de Jesucristo. Y siento orar ahora por todos los hermanos que me están escuchando en esta hora y todos los que van a escuchar este video después. Porque hay que entrar en esto, mi hermano, para agradar a Dios y para ser efectivos en el reino de Dios. Anda, papá. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tome control de nosotros. Que cuando Él nos tome de la mano y nosotros jalemos o querramos ir a un lugar diferente a donde Él nos quiere llevar, que Él nos dé un jalón de verdad, que Él nos agarre, que Él nos ciña, que Él nos lleve donde Él quiere, como le dijo Jesús a Pedro, antes te ceñías tú, pero después te va a ceñir otro, y vas a tener que ir a donde tú no quieres, y vas a tener que hacer lo que tú no quieres. Eso es lo que Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Hay una guianza del Espíritu que hay que buscarla y hay que obedecerla. Y hay veces que es contraria a lo que la carne nos quiere decir. Padre, que nosotros seamos libres de esa malicia, que seamos libres de esa mundanalidad, que seamos libres de ese camino de los gentiles,
Que ya no andemos más como los gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido, pero sino que andemos como es digno de la vocación con la cual tú nos has llamado. Que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. De que nosotros entremos, todo el que me esté escuchando en esta hora con fe, Padre, que tú lo toques, anda, Dios de gloria, que reciba, que sienta, que derrames ese aceite caliente sobre cada uno de ellos, la unción del santo que bajaba por las barbas de Aarón, como el aceite que bajaba por las barbas de Aarón, ahora baje sobre ellos. Todo el que cree, sobre mí también, Padre. Anda, Dios mío, que nosotros entremos en esa fe de poder ser guiados por tu Espíritu Santo y nunca menospreciar la profecía del Espíritu que llega a nuestra vida, nunca menospreciar la palabra de ciencia, nunca menospreciar la sabiduría que Él nos da, nunca menospreciar el sentir que Él nos da, que nosotros seamos guiados por ti, oh Dios. Que aprendamos a menospreciar la ciencia de los egipcios. Que aprendamos a menospreciar todo lo que es un camino humano, animal y terrenal. Que seamos renovados por completo en el espíritu de nuestra mente y seamos guiados única y exclusivamente por tu Santo Espíritu. Y de esa manera, Señor, seamos verdaderos hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son los hijos amados de Dios. Padre, yo te lo pido y te doy gracias. Anda, Dios de gloria, danos esa fe. Ayúdanos, Padre, para tu gloria y edificación de tu pueblo. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús.